Primera de Samuel, capítulo 18, el texto 14. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Tremendo eso. Digamos gloria a Dios. Y hablaremos sobre el tema si yo fuera David. Mire a dos o tres, sonríale y dígale si yo fuera David. Y tomen asiento, tengan la amabilidad. Gloria a Dios. Si yo fuera David. Allí en Primera de Samuel, capítulo 18, el versículo 14, encontramos una de las bendiciones más grandes, en realidad la más grande, de donde parten todas las demás, que le puede pasar a un ser humano, y es cuando dice, y Jehová estaba con él. Hermano, si Jehová está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él con nosotros, definitivamente somos mayoría, y con Él somos más que vencedores. Aleluya. El profeta dijo que Él es el poderoso gigante. Y qué bendición poder saber que Él está con nosotros. No obstante, para que Él esté con nosotros, hay un detalle interesante aquí que dice, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. En otras palabras, y es en lo que quiero enfatizar en esta noche, Él tomó una decisión. Y la decisión de David fue la de conducirse prudentemente. Eso significa sabiamente o correctamente o adecuadamente, o dicho desde la perspectiva del mensaje que vamos a tratar hoy, tomó siempre las decisiones correctas, y aún cuando tomó las peores decisiones de su vida, cuando fue confrontado, fue capaz de tomar una vez más el camino y tomar las mejores decisiones. Aleluya. Así que algo que me llama la atención, dice, se portaba, en el texto siguiente dice, y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Es decir, no había forma de hallarle una caída a este personaje. Y como veremos más adelante, y ya ustedes conocen muy bien la historia de este personaje, muchos la conocemos, este personaje llegó a tener decisiones tan espantosas en su vida que definitivamente le causaron ruina, maldiciones generacionales a toda su descendencia, a toda su casa. Pero con todo y eso, este personaje tuvo el privilegio de tener una cualidad muy importante, y es la cualidad del arrepentimiento. Aun cuando fue confrontado, cuando fue desenmascarado, él no se ocultó, no trató de ser un hipócrita, sino que realmente fue sincero y aceptó la corrección. Ahora, ¿cuántos de verdad quieren oír esta palabra esta noche? Amén, amén, amén. Las mujeres quieren oír esta palabra. Los varones. Todos necesitamos hoy este mensaje de parte de Dios. Y para que usted pueda hacer una idea clara de hacia dónde nos vamos a enfocar a través de este mensaje, un mensaje relacionado a las decisiones, y quiero observar dos escrituras. Una de ellas está en Josué capítulo 24, y encontramos en Josué 24, 15 al 16, un texto interesante donde el pueblo toma decisiones ante el desafío de un varón de Dios y una familia que se había decidido de una manera rotunda, de una manera categórica, a servir a Jehová. Josué 24, 15 al 16, aquel ser de quien nos hablaban el jueves anterior, que es inmortal, y por su gracia también nosotros tenemos la inmortalidad. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, tremendo eso, escogeos hoy. En otras palabras, mire que está a su lado y dígale, tomemos decisiones. Diga, hora de tomar decisiones. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos. En otras palabras, elijan hoy a quién van a servir. Si a los dioses, en otras palabras, a los ídolos a quienes sirvieron vuestros padres o antepasados cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. En otras palabras,
a los nuevos ídolos que estaban del otro lado del río, dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En otras palabras, siempre hay dos opciones, pero una es buena y otra es mala. En realidad, en asuntos espirituales no existen asuntos neutrales, porque aún en la neutralidad, usted es neutral para lo bueno o neutral para lo malo. Aún la neutralidad en sí mismo ya es una decisión. Así que encontramos en el texto sagrado que dice entonces, y eso fue lo que me agradó, y espero que seamos de este grupo selecto esta noche aquí. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. En otras palabras, ellos aceptaron el desafío de servir a Jehová. Qué bueno que haya aquí alguien que pueda ser como Josué y su familia, que diga, yo por mi parte y mi casa vamos a servir al Señor. Nos vamos a decidir por el Señor. ¿Habrá uno de esos aquí esta noche que alabe a Dios y diga, me decido por el Señor? Diga, me decido por Cristo. Pero la otra cara de la moneda está en Jeremías, capítulo 6, versículo 16, donde dice, así dijo Jehová. Profeta Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Es decir, hay caminos, ustedes escojan, y no solo eso, se les dice un consejo, vayan por el camino correcto. Se les dice las sendas antiguas, andad por él. Y no solo hay bendición al escoger el buen camino, sino que dice, y hallaréis descanso para vuestra alma. Más dijeron, no andaremos. Trágica respuesta de ese grupo de personas. Dijeron, no andaremos. Aquí está el otro aspecto. Primero, el pueblo que decide ante el desafío de un hombre de Dios, de una familia consagrada, decide servir al Señor, pero vemos la otra cara y es el pueblo que decide ignorar el sabio consejo de tomar la mejor decisión de su vida. ¿Para cuántos de nosotros la mejor decisión de nuestra vida ha sido y será haber seguido a Cristo el Señor? Amén. Como raza humana, esto es algo bien importante porque tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora. En la humanidad, en la tierra, Dios nos ha dado a nosotros lo que se llama libertad de escogencia, la capacidad de elegir o la capacidad de decidir a conciencia. Eso es algo que es un atributo o un privilegio de cada uno de nosotros. Ningún otro ser en la tierra como tal puede hacerlo. No pueden escoger si alabar o no. Los animales pueden alabar, pero no pueden adorar a Dios, porque para adorar se requiere espíritu y verdad. Dice en espíritu y en verdad. Ellos solo tienen una psique, un alma, algo que les da intelecto, les da algunas emociones, pero no pueden adorar. No obstante, usted y yo podemos elegir o escoger o decidir a conciencia si adoramos o no adoramos, e incluso qué adoramos. Durante toda nuestra existencia, pero en especial en la adolescencia y en la juventud, es donde tomamos decisiones que pueden marcar para siempre nuestra vida. Generalmente en la adolescencia o juventud es donde tomamos aquellas decisiones que pueden marcar el rumbo del resto de nuestra existencia. Y lo más impresionante en el ser humano es que no solamente sus decisiones en este tiempo pasajero y efímero son aquí en la tierra, sino que sus decisiones en la tierra pueden marcar toda su eternidad. Así que, amados, hablar de decisiones es hablar de uno de los temas más serios que el ser humano puede tener en cuenta. Diga el que está a su lado, esto es demasiado serio. Es tan demasiado serio que hay decisiones que afectan generaciones y hay decisiones que afectan la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Eclesiastés 11:9 dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer. Es decir, tú puedes decidir ser feliz. Tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia
y anda en los caminos, en las elecciones, en las decisiones de tu corazón y en la vista de tus ojos. Luego dice, pero sabe, diga, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Ahora, ¿por qué tocar este texto y aplicarlo a David? Porque David, de alguna manera, aunque en su edad adulta cometió horrores que trascendieron a todas sus generaciones, por ejemplo, la maldición generacional de su familia, la espada no se apartaría de su casa a causa de su pecado. Dios perdonó su propio pecado y su propia iniquidad, pero las consecuencias del pecado se emigraron a las siguientes generaciones. Lo que me llama la atención en David es que David tomó decisiones fundamentales en su vida desde su temprana edad, desde su adolescencia. ¿Cuántos saben que David, cuando llegó a ser rey, no era un anciano? Es decir, no era un anciano cuando fue ungido, ni tampoco cuando llegó a ser rey. Él fue ungido cuando era un preadolescente y llegó a ser rey cuando era un joven de 30 años de edad. En otras palabras, era un hombre cuya vida fue marcada para siempre a causa de las decisiones que tomó en su temprana edad. Hay muchos entre ustedes cuyas vidas actuales se ven marcadas profundamente por las decisiones que ustedes tomaron en su preadolescencia, adolescencia y juventud. Es decir, a muchos los pudieron haber manipulado, a muchos los pudieron haber engañado, a muchos los pudieron haber obligado, pero al fin y al cabo la gran mayoría de las cosas que han marcado la vida del ser humano finalmente fueron sus propias decisiones. Ahora, tenemos la posibilidad de decidir entre varias opciones todo el tiempo. Podemos decidir o escoger entre si amamos o si odiamos. Usted y yo podemos escoger si creemos o si somos unos escépticos y, en el peor de los casos, unos incrédulos totales. Podemos escoger si perdonamos o nos vamos a la tumba y a la eternidad con la raíz de amargura, el odio y el rencor. Usted y yo podemos decidir todo lo bueno o todo lo malo para nuestra vida. Podemos decidir si obedecemos o desobedecemos a Dios. Dios no nos hizo autómatas, Dios no hizo robots, Dios no hizo máquinas. Incluso, reitero, ni siquiera los ángeles son realmente como unos robots que tienen que decirle a Él, santo, 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 como si fueran los serafines, un grupo de máquinas allí programadas para hacerlo. No, ellos lo hacen de todo su espíritu, de todo su corazón. Ellos no cesan de adorar a Dios de manera voluntaria. Asimismo, y cuanto más el hombre, que por encima de los mismos ángeles fue creado a imagen y semejanza del Señor. Ninguno de los ángeles es llamado hijo. Ninguno de los ángeles tiene imagen y semejanza de Dios. Usted y yo la tenemos, pero somos responsables de nuestras elecciones. Usted y yo decidimos si oramos o no oramos. Usted y yo, ¿o a cuántos está alguien ahí obligándolos? No hay una voz celestial tronante que está todos los días a la madrugada o en cierta hora despertándonos para que lo hagamos. Dios puso en nosotros una conciencia y usted y yo decidimos si lo hacemos o no. Usted y yo decidimos, usted y yo, si vamos a culto y nos congregamos o si vamos a culto y simplemente hacemos acto de presencia. Porque no es lo mismo congregarse que hacer culto para Dios. ¿Alguien ha venido a hacer culto esta noche para Dios? ¿Alguien ha venido a dar gloria a su nombre? ¡Aleluya! Incluso usted y yo tomamos la decisión personal si dejamos de congregarnos para siempre. Y que Dios nos ayude y ayude a todos los que alguna vez tomaron esa tremenda decisión de dejar a un lado las cosas de Dios. Diga conmigo, congregarnos es como alimentarnos.
Usted y yo no podemos vivir sin alimentarnos. De la misma manera, congregarnos es fundamental. Usted puede orar todo lo que quiera solo, ayunar lo que quiera solo, pero Dios no nos llevará al cielo para estar por allá solos. Él nos llevará a ser una congregación de santos unidos, a los del Antiguo, a los del Nuevo Testamento, a los ángeles, a los serafines. En otras palabras, Dios siempre ha querido que seamos sociables y no antisociables. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo podemos decidir si le cantamos a Dios o le cantamos a las mujeres, al mundo, a las drogas. A todo le cantan hoy. Usted y yo decidimos si cantamos o usamos lo que Dios nos ha dado para agradarlo a Él o para desagradarlo a Él. Usted y yo podemos escoger entre seguir a Dios o seguir al mundo. Usted y yo decidimos, y esto es muy importante, si vivimos para Dios o vivimos para el diablo y nuestra propia carne. Usted y yo decidimos entre el paraíso de Dios, que es la antesala, y el cielo de Dios, que es el destino final, o decidimos entre el infierno, que es la antesala, y el lago de fuego, que es el destino final. Pero ¿dónde decidimos eso? Diga, aquí y ahora. Sacuda al que está a su lado y dígale, aquí y ahora. Podemos elegir entre lo bueno y lo malo. Podemos elegir entre la luz y las tinieblas. Tenemos la posibilidad de decidir pagar deudas o robarnos ese dinero. Tenemos la posibilidad de estar en el camino ancho o en el camino angosto. Usted puede decidir leer la Biblia o leer libros pervertidos e incluso ocultistas y satánicos. Usted puede decidir qué lee, incluso cualquier temática opuesta a la verdad de la palabra de Dios o las verdades infalibles de la palabra de Dios. Un predicador decía, usted puede leer todos los libros que quiera, pero el libro principal siempre seguirá siendo la Biblia. El verdadero Hijo de Dios, nuestro principal libro de texto se llama la Biblia, la palabra de Dios. Pero sea cual fuere nuestra elección, solo hay dos opciones: o una buena elección o una mala escogencia. La posición neutral no existe en Dios, ya que se es neutral para lo bueno o se es neutral para lo malo. Es por eso que dependiendo de la decisión que tomemos, no podemos evitar asumir siempre y en cualquier momento y en toda circunstancia, o diría yo, sin excepción, las consecuencias de nuestras propias decisiones. Y esto es algo que debe llevarnos a pensar seriamente. Sea que usted escoja para un lado o para otro, siempre habrá consecuencias. Las consecuencias de la bendición y la gloria, o las consecuencias de la maldición y el juicio eterno. O caemos, usted decide si ha caído, quedarse caído, o decide usted también si literalmente levantarse y seguir adelante. ¿Habrá alguno alguna vez que ha caído, pero con la ayuda de Dios se ha levantado? La Biblia no dice que el que cayere tiene que alguien venir y levantarlo. La Biblia dice, y 7 veces cae el justo y se levantará. Amado hermano, todos los seres humanos fallamos de una u otra manera, pero eso no es excusa para quedarnos tirados en el lodo del pecado, ni en el vómito de la maldad, como perros ni como cerdos, porque somos ovejas. Digan, no soy perro ni cerdo. Un cerdo, dice la Biblia, que se queda en el lodo. Un perro vuelve a su vómito, pero una oveja solamente oye la voz de su pastor. ¿Cuántos tenemos al pastor de los pastores aquí? Dele gloria a Dios. Usted y yo somos responsables con nuestras elecciones, si somos salvos o nos condenamos. No hay uno solo en el infierno que pueda decir, fue Dios el culpable de mi perdición eterna. Ellos tomaron sus propias decisiones. Dice, ellos escogieron sus propias perversiones. ¿Por qué? Porque ya Cristo hizo todo por nosotros. Pero es nuestra responsabilidad seguir en espíritu y en verdad a Cristo.
Es decir, hay gente que no entiende que la obra salvadora ya Cristo la realizó completa, pero nosotros somos responsables de proseguir. Usted y yo somos responsables de si perdemos o ganamos en nuestra vida espiritual. Y en la lógica de Dios, para perder no es como en la lógica humana. En realidad dice realmente la Biblia que el que pierde en Dios es quien realmente gana. Hay cosas que hay que dejar atrás. Hay cosas a las que hay que renunciar. Y en Cristo el Señor, Él no nos llamó a ser más que perdedores, sino a ser más que vencedores para gloria de su nombre. Y ser más que vencedores significa que la mayoría, lo difícil, lo imposible, lo hizo Él en la cruz del Calvario. Él ganó por nosotros y por eso somos más que vencedores, porque aunque no estuvimos allí, ya Él nos entregó la victoria completa. Pero eso depende de nosotros. Alguien que grite gloria a Dios. Usted y yo decidimos si vivimos o morimos espiritualmente. Usted y yo decidimos si somos libres o somos esclavos espiritualmente. Ya Cristo hizo, ya Cristo hace y ya Cristo hará todo para que ganemos y no perdamos, para que vivamos y no muramos, para que seamos libres y no seamos esclavos. Pero todo depende de nuestra elección. Yo he venido esta noche para dar gloria al nombre del Señor. Pero hay gente que vino con otra elección, la elección de no hacerlo. Pero cuando la palabra llega, aún el que no quería termina diciendo: yo vine a dar gloria, honra y alabanza al que me creó, al que me formó, al que me hizo. A su nombre gloria. Aleluya. ¿A cuánto nos ha pasado alguna vez que usted llega como alicaído, espiritualmente hablando, pero después del culto, de la alabanza, de la palabra, usted sale con nuevas fuerzas, sale renovado? Pero es porque el Señor empezó a tocar nuestra conciencia, de manera que volvamos a tomar una decisión. Ahora, con base a la vida de aquel personaje conocidísimo llamado David, aquel joven pastor que luego llegó a ser rey, a quien recordamos en la Biblia como el que es amado por Dios, porque en realidad David significa eso, el amado de Dios. ¿Y cuántos aquí saben que somos amados de Dios? Un predicador decía hoy: ¿cómo yo no me voy a acercar a Él que es santo si Él se acerca a mí a pesar de que yo soy pecador? Él decía: ¿cómo yo no voy a amarle a Él a pesar de que Él sabe quién soy? ¿Cómo no le voy a hablar y amar a Él sabiendo quién es Él? Amado hermano, Él nos amó a nosotros, y por ser amados por Dios, así como aquel personaje llamado David, usted solo por esa razón suficientemente poderosa tendría que tomar la decisión de decir: si vivo, vivo para Él, y si muero, muero para Él, porque de Él soy, en Él soy, para Él vivo, a Él le sirvo, y todo lo que soy se lo debo a Él. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Oh, aleluya. David mismo llegó a ser el dulce cantor de Israel. A David se lo conoce como el ungido de Dios. A David se le llama históricamente hablando, desde el punto de vista histórico, él gobernó en lo que se llamaba la época de oro del reino de Israel, de la nación de Israel. Él llegó a ser el rey más importante de su nación. Incluso hasta en el milenio y hasta en la eternidad, la promesa de que él, que iba a ser el conforme al corazón de Dios, iba a tener un gobierno durante todos los días, hablando de sempiterno. Y es porque él tomó decisiones para su eternidad. Dígale al que está a su lado con amor: las decisiones que tomas ahora pueden marcar tu eternidad. Hermano, hay gente aquí entre ustedes que todavía está a punto de tomar las decisiones que van a marcar el resto del rumbo de toda su eternidad. Así que, mi amado hermano, amado amigo, todos los que estamos aquí esta noche,
tenga en cuenta lo siguiente: a este personaje David, a causa de tantas elecciones espirituales, tantas llaves, tantos códigos espirituales que activó, tantas siembras que él realizó espiritualmente hablando, es un personaje de quien se mencionan revelaciones y referencias tales como la estrella de David. Se habla de él desde un punto de vista de la ciudad de David. Se dice que muchas veces se dice más la ciudad de David que cualquier otra cosa. La ciudad de David, hablando de Jerusalén. Se habla de la raíz de David. Se habla de el linaje de David. Se habla de la torre de David. Se habla incluso de la llave de David. Se habla hoy de los salmos de David, tanto que muchos creen que todos los salmos los escribió David, aunque los salmos fueron escritos por otros autores también, como Asaf, como los hijos de Coré, como el mismo Moisés y el mismo Salomón. E incluso hay salmos de autor desconocido. Pero lo que me llama a mí la atención es que este hombre llegó a ser preponderante a causa de las elecciones que él tomó. Se habla hoy, entre otras cosas, de toda esa panorámica de cosas que acabo de mencionar, y no solo eso, sino que todo eso surgió como consecuencia directa de decisiones que fueron tomadas por David durante su vida aquí en la tierra. Son decisiones que marcaron su vida para siempre. Y en David vemos cómo aún cuando él tomó muchas buenas decisiones, alguna vez tomó una pésima decisión. Mientras los demás estaban en guerra, él decidió quedarse haciendo ocio y luego pecando, y finalmente hubo una consecuencia para su generación y para su propia vida. No obstante, él aprendió de esas lecciones. Él aprendió de que hay cosas que definitivamente no se deben volver a hacer. Hay cosas que hay que hacer, pero hay cosas que hay que cortar de raíz. Aunque David no fue para nada perfecto, sin embargo se le conoce como el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué eso? Porque siempre tuvo la disposición de elegir bien o de rectificar sus malas decisiones. Y allí radica el hecho de que a él se le llame finalmente el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque uno se asombra cuando se le dice el hombre conforme al corazón de Dios a un asesino intelectual, a un hombre que tenía pecados ocultos, que cometía pecados de inmoralidad, que pretendía ocultar su maldad, todo lo que él hacía. Cualquiera a simple vista se asombra de eso, pero el secreto es que cuando él es confrontado, él decide rectificar su mala vida, decide rectificar sus malas decisiones. Y amado hermano, no hay mejor manera de empezar a cambiar el resto del destino, no solo en la tierra, sino de toda la eternidad, que aprendiendo a tomar buenas decisiones a partir de ahora. Hay decisiones que tú y yo debemos tomar antes de que sea demasiado tarde para decidir. Hay decisiones que definitivamente llegará un momento donde será imposible decidir. La Biblia dice, y escuchaba a alguien decir el dato, que el ser humano parparea 20,000 veces por día, un promedio, lo que equivale a que en un minuto está parpadeando un promedio de 30 veces o más. Y la Biblia dice que será, hay una versión de la Biblia que no dice en un abrir y cerrar de ojos, sino que dice en un abrir de ojos. En ese momento, en ese átomos, en un abrir de ojos, dice que será el arrebatamiento de la iglesia. Será de esa manera como seremos transformados. La pregunta es, si usted no estaba preparado, ¿hay tiempo para decidir? ¿Hay tiempo para arrepentirse? Esta tarde estaba dando una clase a un instituto bíblico en Bogotá a través de línea, y hay hermanos de otros departamentos, y hubo un cortocircuito y la energía iba y venía, gracias a Dios, bueno, no se cortó la transmisión ni nada por el estilo, pero era algo tan impresionante como cuando usted enciende la luz en cuestión, por eso se habla de la velocidad de la luz, algo que es impresionante. Y se dice que uno de los movimientos o el movimiento más rápido del cuerpo humano es el movimiento del parpadeo. Así que, mis amados hermanos, si no tomamos decisiones ahora, la pregunta es, ¿qué será
cuando llegue el momento de morir o el momento del arrebatamiento de la iglesia. Ya no hay posibilidad de elección. Ahora, vamos a ver aquí algunos pocos ejemplos extraídos de la vida de David que aplicaremos en primera persona hacia nosotros hoy. La cuestión es, si yo fuera David, ¿qué hubiese escogido en cada situación donde él siempre tuvo dos opciones? Pero siempre las opciones de David eran o buenas o malas. Levante su mano derecha, diga buenas decisiones. Su mano izquierda sacúdala, diga malas decisiones. David siempre estuvo ante esas dos. Y cuando yo hablo de decisiones, no hablo solo de asuntos que usted tiene, como decido este trabajo o decido este otro. No, estoy hablando de cosas mucho más relevantes, muchas veces en asuntos de vida, donde usted incluso por el tipo de vida que le tocó vivir, por el hogar donde le tocó nacer, por las situaciones que tuvo que afrontar en su vida, usted se ve obligado a decidir. A eso es a lo que me quiero referir, no solamente a decir ¿qué me pongo, esto o aquello? No, es mucho más que eso. Y en David encuentro 12 escenarios donde encontramos las decisiones más relevantes de la vida de David. Número 1, si yo fuera David, hubiese podido elegir entre ser un pecador empedernido para toda mi vida, pues él dijo en Salmo 51:5, que desde su nacimiento en pecado lo concibió su madre. Pero no fue así con David. David escogió agradar y vivir para Dios, aún pese a sus propias tendencias pecaminosas. Porque no es que David era un cuerpo glorificado en la tierra. No es que David era un ángel prácticamente, no, era un ser humano con tendencias pecaminosas que batallaban dentro de sí. Y él cuando llega a analizar su propia vida en perspectiva y hacia atrás, él hace un análisis y él va hasta el momento de su nacimiento y él dice: en pecado me concibió mi madre. Teólogos dicen que nació como resultado de un adulterio, en otras palabras, en una relación de inmoralidad. Y a pesar de que él nació en una relación de inmoralidad, de adulterio, con todo y eso, él podía simplemente usar esa frase como la usan muchos hoy en día: pero es que soy humano, es que soy carne, es que soy débil. Pero lo decimos para justificar nuestro propio pecado y no para arrepentirnos de él, no para cambiar nuestra vida. Amado hermano, esta noche estamos a punto de pasar hacia una eternidad que nunca, nunca, nunca se acabará. Aquí en la tierra debemos tomar decisiones. No podemos quedarnos diciendo: yo vengo del linaje de Adán el primero. No puedo quedarme diciendo: es que en mi genética humana hay una tendencia a fallar y a pecar. Y desde Adán y Eva eso se ha pasado a todos los hombres. Debemos tomar decisiones esta noche. Y la decisión o en esta hora. Y la decisión es precisamente que sigamos el modelo ejemplífico de David. Donde David, aunque él mira su pasado, él lo dice no en un contexto, el Salmo 51, él no lo dice en un contexto de justificar su inclinación malévola, sino que él lo dice en un contexto de genuino y verdadero arrepentimiento. David tomó la decisión de agradar y vivir para Dios. Hay gente que dice: es que si los hermanos supieran con lo que yo lucho, es que si los demás supieran cuál es mi batalla, si los demás supieran cuál es mi tendencia, cuáles son mis inclinaciones, mis pensamientos, mis maldades, hacia donde yo tiendo. Entonces hay gente que pretende justificarse y dice la palabra del Señor que somos inexcusables delante de Dios. Pero ¿sabe por qué mucha gente solo se queda con la frase: nací en pecado, vengo del pecado y me voy a quedar en el pecado y me moriré en pecado? Porque ellos entienden o piensan seguir decidiendo por el camino del pecado, tomados de las garras del mismo Satanás, y no quieren soltarse de ellas
para dejar que sea la poderosa mano de Dios la que tome las riendas de nuestra vida. Así que, mis amados hermanos, primera lección: usted y yo decidimos si seguimos siendo los mismos de siempre, que siempre se excusan, que siempre piden por lo mismo, siempre siguen cayendo en lo mismo, pero no están haciendo absolutamente nada para salir de allí. Bueno, no es lo mismo aquel que dice: yo estoy luchando con esto, aquel que dice: yo creo que esto ya me venció, así soy yo, así nací, así me fue mi abuelo, mi tatarabuelo y mi tataratatarabuelo, y así me quedo. A aquellos que dicen: yo renuncio a esa vida de maldición que me han delegado mis antepasados. Yo me resisto a morir de esa misma manera. Yo no puedo quedarme hundido de la misma manera como fueron mis antepasados. No puedo quedarme así. Pero para eso hay que decidir, hay que escoger. Usted tiene que decidir. ¿Sabe? La liberación de muchos está solo al paso de una decisión. O sea, usted no tiene que hacer más cosas, no tiene que hacer una cantidad de pasos, solamente una decisión. Número 2, si yo fuera David, hubiese podido escoger sentirme, y esto es bien importante porque vamos a analizar varios aspectos de la vida de él, hubiese podido escoger sentirme miserable para toda la vida. Hubiera podido escoger sentirme poca cosa, insignificante para toda mi vida. Porque David era el hijo menor. Culturalmente eso no era lo mejor, al contrario, era visto como algo menospreciable. El hijo menor era prácticamente el mandadero de la casa, el de menor importancia. Culturalmente, además, provenía de una relación pecaminosa. Muchos teólogos dicen que era hijo producto de un adulterio, lo que significa que él, además de ser hijo bastardo, era hijo literalmente menor. Él tenía todas las condiciones para decir: yo soy lo peor de lo peor, la oveja negra de la casa, yo soy el que menos vale. Él hubiera utilizado este tipo de circunstancias para autoconmiserarse, para victimizarse, pero no fue así con David. David desde muy temprano escogió una realidad que es definitivamente el antídoto más poderoso para aquellas personas que piensan que por baja autoestima, que por depresión, la única alternativa es el suicidio, la única alternativa es cortarse las venas o cortarse a sí mismo para hacerse daño o verse como los pobrecitos, o que les tengan pena. Pobrecito, qué vida que le tocó, qué duro le ha tocado. Él tomó la decisión más hermosa y escogió la realidad de saber que aunque él era el hijo menor, aunque él era el hijo bastardo, aunque él era el hijo menospreciable, muy temprano escogió la realidad de saber que había un Dios para quien él era muy importante, que lo tenía tan presente aun cuando su propia familia no lo tenía así. David sabía que había un Dios que siempre, como buen pastor, le miraba, le cuidaba y le confortaba todo el tiempo de su peregrinación en la tierra. El Salmo 23 es una prueba de ello. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él no estaba diciendo el hijo bastardo de la casa, el hijo menospreciado de la casa, el menor de todos, el más insignificante de todos. Él estaba diciendo, levantando sus ojos al cielo, porque hermano, cuando usted mira como Zaqueo a los hombres, no va a poder ver a Jesús. Pero cuando usted se pone a mirar desde lo alto y hacia lo alto, usted va a poder mirar a Jesús. Alguien necesita quitar la mirada de su propia vida hueca y difícil y dura y empezar a mirar a quien lo está mirando desde lo alto. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios por eso en esta noche? David sabía que había un Dios quien siempre, como buen pastor, le estaba mirando, cuidando y confortando. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo
me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. En otras palabras, David estaba siempre conectado a su verdadero propósito eterno y celestial. Y que aun cuando en sus pensamientos o en los pensamientos de sus familiares, él podía pensar, por lo menos mi papá piensa en mí, pero ni el papá lo tenía en cuenta. Siempre decía, aún queda por allá el menor, como el insignificante. ¿Verdad? Me olvidaba, sí, queda el menor. En otras palabras, él no, y este es un punto bien importante, hay mucha gente, hay psicópatas que utilizan ese argumento de que es que a mí me violaron, es que a mí me hicieron, y eso según ellos justifica 200 o 300 niños masacrados y violados. ¿A cuántos de los que está aquí no le ha tocado vivir cosas difíciles, horrendas, duras? Mujeres a veces hasta abusadas, maltratadas, varones de la misma manera, pero no decidieron ser uno más de los que engrosa la lista de los criminales, sino de aquellos que dicen, yo más bien con mi pasado voy a ayudar a otros para que no caigan en ese mismo atolladero. Así que mis amados hermanos, se necesita decidir, diga escoger la realidad de que hay un Dios que me ama, para quien sí importo, para quien sí valgo, quien me mira, dígalo, quien me cuida, quien me conforta, y que aún en sus pensamientos siempre estoy presente. Hay gente que dice, nadie piensa en mí, nadie me quiere, nadie me ama, pero Dios está pensando en ti. Yo dije algo demasiado grande, acabo de decirlo. Dios está pensando en ti. David lo tenía tan claro que en 1 Samuel 16:11 la Biblia dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Así el pastorcillo maloliente. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Hermano, nunca importa si los hombres no te tienen en cuenta. Si Dios ya te tuvo en cuenta, eso es lo más importante. Si Dios me tiene en cuenta a pesar de lo que soy, eso es lo verdaderamente importante. ¿Cuántos se alegran por eso en esta noche y aplauden a Dios? Aleluya. Note eso, David la tenía tan clara que aunque la frase bíblica registra, aún queda el menor. Pero el Salmo capítulo 8, versículo 3 al 4 describe, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. En otras palabras, él no estaba diciendo, soy el bastardo de la casa, soy el hijo menor, soy el menospreciado, soy la pobre víctima de la sociedad, nadie me quiere. No, él estaba diciendo, cuando yo veo las cosas grandes que tú has hecho, me pregunto cómo es posible que tú te fijes en mí y pienses en mí y me tengas en cuenta a mí, hermano. De eso se trata. Elige creer que hay un Dios que verdaderamente te ama. A su nombre sea la gloria. Yo sé que muchos hijos se sienten menospreciados, muchos padres, muchas esposas, muchos ministros, muchos líderes, muchos hermanos, pero hay un amor eterno que está por encima de todo eso. ¿Y sabe algo? Cuando Dios determinó algo para ti, aunque los hombres te saquen de la lista, Dios dice, no, hasta que Él no venga, yo no empiezo. Hasta que Él no venga, yo no comienzo. Hermano, es que no importa si los hombres no nos tienen en cuenta. Si Dios ya te tuvo en cuenta, Él dice, no empezamos hasta que Él no venga. Alguien que aplauda a Dios unos segundos. Alguien que alabe a Dios unos segundos.
Pedro tenía esa mentalidad de víctima. Así que Jesús le dice, cuando Él resucita, díganle a mis discípulos y díganle a Pedro también que venga, porque a Él también lo estoy esperando. Él me negó, sí, pero yo también lo tengo en cuenta a Él. ¿Habrá alguno aquí que se goce esta noche y que le diga: Señor, gracias, gracias? Yo sé que en la casa te menosprecia, yo sé que en la familia te menosprecia, yo sé que la sociedad te menosprecia, pero hay uno que te aprecia de una manera incalculable. El Salmo 40:17 dice: aunque afligido yo y necesitado, Salmo de David, dice: Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tarde. ¿Sabes cuál es el secreto del éxito de la vida de David? Que David, en lugar de estar diciendo el bastardo, el menor, el poca cosa, él estaba diciendo: cuando yo estoy afligido, yo tengo uno que piensa en mí, yo tengo uno que se acuerda de mí, yo tengo uno que me tiene en cuenta a mí, y Él será quien me va a levantar. Oh, yo siento la presencia de Dios sanando esta noche. Hay alguien que está siendo sano en su alma, hay alguien que está siendo sano en su espíritu. Y calla rababa sende rebekeye y ramaba sekeye bebe sende rebe sekeye. Declaro que la gloria de Dios está aquí para sanar a un cautivo, para desatar vidas cautivas y para levantar a aquellos que sienten que su vida está en el hueco más profundo. Pero Dios te va a poner en el lugar más alto. Y ese lugar más alto es a los pies de Jesús. Dice el cántico: no hay lugar más alto que estar a sus pies. ¿Cuántos aplauden su nombre esta noche? Dios está en esta noche hablando al corazón de alguien. Puedes decidir, y esta es la noche para que tú y yo decidamos. Número 3, si yo fuera David, hubiese podido optar, y esto es bien importante porque está íntimamente ligado al anterior punto. Si yo fuera David, hubiese podido optar vivir una vida con el sentimiento de rechazo. Él podía decir: me contaron que ni siquiera me llamaron para la reunión. Me contaron que ni siquiera me tuvieron en cuenta. Si no es por el profeta, yo no hubiera estado ahí. Si no es que el profeta dice: no te queda alguno, acuérdate, yo no hubiera estado ahí. No, él pudo haber vivido toda su vida con sentimiento de rechazo y de falta de perdón. Hay algunos que Satanás quiere destruirle sus vidas, que aún sus padres o sus madres han deseado que ese niño o esa niña no nazca, y Satanás cuando crece le recuerda eso todo el tiempo y les hace creer una basura, una piltrafa humana todo el tiempo. Pero no se dan cuenta que aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Oh, no se dan cuenta que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. No se dan cuenta que hay uno que los tiene aquí con un propósito eterno. Él pudo haber sido de esos. Crecer con un resentimiento hacia esa mamá anónima que nunca aparece, solo en algunos episodios de la Biblia. Él pudo haber crecido con un resentimiento hacia sus hermanos mayores, que además eran grandotes y lo menospreciaban por todo. Él pudo haber crecido con una falta de perdón, hermano. Hay gente que se resiente y se guarda cosas en el corazón y pasan años. ¿Y sabe cuál es el problema del resentimiento? Que el único que se daña eres tú. El otro está tranquilo, el otro está riendo y tú por allá ni puedes dormir. Empiezas a tener problemas del corazón, problemas cardíacos, problemas cerebrales. Pero amado hermano, llegó la hora de decidir no seguir albergando el rechazo ni la falta de perdón, sino decir: mi corazón no es una caneca de basura, sino que es un vaso de gracia donde Dios derrama de su amor, donde Dios derrama de su misericordia. Y solo su amor.
Te va a llevar a perdonar a ese padre que te abusó, ese padre que se fue, esa madre que te dejó, ese hombre que te traicionó, aquel que se burló de ti, aquel que te pisoteó, aquel que te hizo daño, aquel que te usó. Solamente tú puedes decidir. No puede Dios decidir eso por ti. Es tu responsabilidad decidir. Tú puedes decidir sentirte siempre como el despreciado y decir frases negativas como nadie me quiere, nadie me ama, ni mis padres, pudo decir David, ni mis hermanos me tienen en cuenta, o victimizarse para toda la vida. Pero no fue así con David. Él escogió desde muy temprano vivir para Dios y sentir su gran amor, al punto que fue escogido, fue ungido y fue usado por Dios. Porque la gente que más proceso ha tenido que vivir es la gente que más unción llegará a tener. La gente a la que le tocó más duro es la gente que más poder va a llegar a tener. La gente que le ha tocado los procesos de estilo Job, los procesos de estilo Jesús, los procesos de estilo Pablo, esa gente son la gente que más alto van a llegar. Usted ni siquiera se imagina por qué Dios permite tanto proceso, tanto dolor en su vida. Porque Dios quiere que usted sea un instrumento poderoso en sus manos. Hechos 13:22. Mire lo que dice de ese hijo menospreciado, nacido en pecado, el hijo menor. Mire lo que dice la Biblia. Y esto es lo hermoso. No lo dicen los predicadores más preponderantes. No lo dice la congregación. Lo dice Dios mismo. Dice: quitado este hombre, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio. ¿Quién? Dios mismo, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. El número 8 es el número del reinicio. Y David pudo haber escogido reiniciar una vida de amargados, pero él escogió ser el que reinició la vida de los que alaban, de los que adoran, aún en medio de la crisis, aún en medio del dolor, se puede alabar a Dios. ¿Cuántos pueden hacerlo aquí esta noche? Aleluya, aleluya. Número 4. Si yo fuera David, hubiese podido preferir ser conocido como el amargo renegón de Israel, o el terrible resentido de Israel, y no como el dulce cantor de Israel. Pero David, 2 de Samuel 23:1, en las últimas palabras de David, dice: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Qué hermoso que alguien de ustedes, a pesar de la vida que le ha tocado vivir, su propia familia y la generación, y a futuro se le pueda reconocer como alguien que, a pesar de la vida que le tocó, nunca dejó de adorar, nunca dejó de alabar, nunca dejó de engrandecer y exaltar el nombre del Señor. Nunca permitió que el diablo le cerrara su boca. Más bien se postra, más bien adora, más bien alaba. David fue ese tipo de hombre. Él era un sencillo pastor de ovejas en su adolescencia. Gran parte de su juventud tuvo que soportar el inclemente calor en esas montañas y en esas laderas. Tuvo que soportar el insoportable frío, valga decirlo así. Tuvo que resistir el peligro, el mal olor, el estar todo el tiempo mal presentado, sucio, y la mayor parte del tiempo solo. ¿Por qué? No era que él tenía una gran compañía de amigos que andaban por las montañas como la mayoría de adolescentes jugando. No, él estaba solo. Y a pesar de todo eso, David, en lugar de ser el murmurador, el querelloso, en medio de esas circunstancias, en un lugar difícil, soleado y extremadamente frío cuando era frío, y muy caluroso cuando era caluroso, a pesar de todo eso, en lugar de renegar, cantaba a Dios. En lugar de blasfemar, glorificaba a Dios. En lugar de murmurar, exaltaba con salmos y su arpa al Dios de los cielos, donde fue procesado para ver la gloria de Dios en todo momento.
Porque hay gente que dice, quiero ver tu gloria, pero piensan que la gloria es un destino, cuando es un proceso la gloria de Dios. La gente dice, voy a llegar a ver la gloria. La gloria de Dios es un proceso constante. Y a David le tocó ver la gloria de Dios al destrozar osos, al destrozar leones, al destrozar fieras salvajes, en medio de su proceso, en medio de su dolor. Eso le da autoridad moral para que en el Salmo 34:1 en adelante diga, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Sí, cuando era rey alababa, pero cuando era pastor también lo hacía. Cuando tenía vestido de púrpura y lujosísimo alababa, pero cuando estaba maloliente y mal vestido también alababa. Eso es proceso. Dice la Biblia a través de David, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Y luego dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. No crea usted que David era un tonto, ni un casi psicópata que no sentía. Él también tenía temor, era un ser humano normal. Y no era fácil ver un oso o ver un león. Pero él tenía uno a quien le clamaba y lo libraba de todos sus temores. Número 5, si yo fuera David, hubiese podido decidir ser un cobarde e irresponsable pastor de ovejas y huir ante el ataque del oso y el león a sus ovejitas. Pero no fue así con David. Él decidió confiar en Dios. Se mantuvo siempre firme, retrocedió nunca y se rindió jamás. Primera de Samuel 17:37 añadió David a lo siguiente y dijo, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Hermano, ¿dónde él aprendió a tener tanta valentía? Cuando decidió ser valiente cuando estaba solo. Cuando se decidió ser valiente cuando no había un ejército, aunque el ejército estaba aterrado ahí atrás, pero por lo menos había multitudes. Pero él aprendió a tener victorias en secreto cuando nadie lo veía. ¿Quieres decidir tener una vida victoriosa espiritual? No será cuando estés en un púlpito ni cuando estés en el templo, sino cuando estés a solas, cuando nadie esté, cuando todos se hayan ido. Allí es donde puedes aprender a ser valiente. Y el mismo que te librará de los osos y los leones privados con los que tú luchas, será el mismo que te va a dar el poder para vencer los gigantes que se atraviesen delante de ti. Alguien que aplauda el nombre del Señor. Número 6. Si yo fuera David, hubiese podido escoger entre ser uno más del montón de aquella gran multitud de soldados atemorizados, timoratos, pusilánimes y asustados, ante el reto del enorme e imponente Goliat. Pero no fue así con David. David decidió salir al frente de batalla, enfrentar al gigante y vencerlo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el poderoso gigante. En otras palabras, cuando David miraba al gigante y cuando David se miraba a sí mismo, decía, yo no le doy la talla a ese gigante. Si él hubiese mirado bajo la perspectiva humana. Pero él decía, es que yo también peleé con otros gigantes en privado. Osos de casi 3 metros, leones de 2,5 metros. Él había peleado con gigantes ya en privado. Por eso vemos que ese hombre, en lugar de unirse a la multitud de timoratos y aterrados soldados, incluido otro gigante, porque se dice que Saúl era el más alto después de todos, los pasaba todos de hombros hacia arriba. Algunos dicen que medía 2,10 metros o más de 2 metros también Saúl. Aunque el otro gigante estaba asustado, David había confiado en otro gigante.
Y ahí está el secreto de la victoria, del éxito. Usted no puede poner su mirada en los gigantes de la tierra, porque todo el mundo estaba esperando en el gigante rey Saúl. Pero gigante, pues para otro gigante, ¿por qué no vas tú como gigante? Pero él estaba temblando igual que los demás. Vino otro más pequeño, pero lleno de un Dios mucho más grande. Y así fue y venció a ese gigante. Número 7. Si yo fuera David, hubiese podido elegir ser un sanguinario que atentase contra la vida del ungido rey Saúl. David, humanamente hablando, tenía todos los pretextos para hacerlo. Saúl le tiraba lanzas una y otra vez para enclavarlo, para matarlo. Aunque David era un guerrero, tuvo varias oportunidades para acabar con la vida de Saúl. Saúl era mucho más fácil de vencer que el mismo gigante Goliat. Pero con todo y eso tuvo temor de Dios y respetó la vida de ese hombre. David tuvo un gran pretexto. En algún momento él podía usarlo como un pretexto. Él podía decir que Saúl era un poseído, pues él mismo era el ministro de liberación. Él tocaba para que Saúl fuese liberado del espíritu que lo tenía atormentado. Sin embargo, no fue así con David. Él decidió respetar al ungido rey Saúl, entre comillas, y dejar que Dios se encargue del resto. Hay gente que necesita tomar decisiones. Hay gente que siente que le están haciendo injusticias. Hay gente que siente que le están pisando su nombre, que le están haciendo daño a usted. Imagínese si le tocaba superar las dificultades de David. Y hermano, hay gente que por causa de no tener agilidad es que viven enclavados todo el tiempo, herido su corazón, herido su alma, herido su espíritu. Pero aprendamos el modelo de David. David, en lugar de decidir matar a Saúl, aprendió a esquivar las lanzas de Saúl. Aprendió a decir: viene una lanza para matarme. Aprendió a huir, a correr, a hacer a un lado. Hermano, hay gente que en lugar de estar buscando justicia propia, necesita dar lugar a la justicia de Dios. Número 8. Si yo fuera David, hubiese podido preferir ser un hombre lleno de orgullo y altivez, aún ser un usurpador del trono, aunque tenía derecho legal y Dios le había ungido para ello. Y aun cuando las mujeres en coro exageraban y mentían, pero decían, según 1 Samuel 18:7, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. No había matado sino a un gigante, pero decían que eran 10,000. Aún así, él aprendió a no dejar que los elogios le lleguen a su corazón y llenarse de orgullo. El pastor Domingo Zúñiga dijo una frase tremenda en estos días: que no nos pase lo de aquel ángel que llegó a ser demonio y aquel hombre rey que llegó a ser bestia a causa del orgullo. Diga al que está a su lado: cuídate del orgullo. David pudo haber dicho: los coros en la ciudad se oyen y dicen que yo maté a 10,000, pero era un gigante. No eran 10,000. Aunque algunos tratan de aplicarlo y buscarle un simbolismo, dicen, claro, es que a través de ese gigante él venció también a todo un ejército, y tiene sentido. Pero en realidad el plan del enemigo era llenarlo de orgullo. Y el orgulloso Saúl se sintió menospreciado. A él le dijeron que 10,000, a mí me dijeron que 1,000, y terminó odiando a ese hombre. Pero no fue así con David. David decidió mantenerse humilde, agradando a Dios y esperando el tiempo adecuado para llegar al trono. Segunda de Samuel 5:4 dice que a los 30 años llegó, aunque para eso tuvieron que pasar aproximadamente 17 años, desde la unción hasta el trono. Y hay gente que apenas ya quiere de una: quiero trono, quiero púlpito, quiero liderazgo. Usted tiene que aprender a pasar el proceso. Usted tiene que aprender a pasar el proceso. ¿Sabe por qué? Porque en alto el viento sopla más fuerte. En alto la lucha es más difícil. En alto la guerra es más fuerte. Así que hay que aprender a ser humilde pastor para llegar a ser un humilde rey. Ahí vemos, era fácil estar maloliente, mal vestido y quemado y decir soy humilde. Pero no era tan fácil ser un hombre atractivo como era él y estar supremamente vestido y elegante y decir soy un rey y seguir siendo humilde. Él aprendió la humildad desde su comienzo.
pero le tocó pasar 17 años de proceso. Diga conmigo, hay que seguir en el proceso. Número 9, si yo fuera David, mientras estaba en la cueva de Adulán huyendo para salvar su vida, hubiese podido escoger entre tirarme a llorar, lamentar y nunca levantarme. Aunque cuando más, y eso me llamó la atención, él pudo haber dicho: me persiguen, yo no escogí ser rey, me ungieron, me llamaron, estuve ahí, me ungieron. Él podía tirarse a llorar, a lamentar. Yo hubiera preferido seguir siendo pastor de ovejas. Ahora tengo que estar metido en esta cueva espantosa porque el rey Saúl me quiere matar. Yo lo pudiera matar, pero temo a Dios, no lo voy a hacer. Él tuvo que estar escondido en la cueva de Adulán, y allí podía estar llorando, lloriqueando, lamentando. Pero como él aprendió a ser adorador desde que era soldado, desde que era un pastor, él, en lugar de eso, él estaba allí, aunque estaba aterrorizado. Pero encontré algo interesante en 1 Samuel 22, 1 al 2, y es que aunque cuando él más necesitaba de ayuda, cuando más solo estaba David, en el lugar más húmedo y oscuro, una cueva horrenda. He estado caminando por algunas montañas y cuando veo pequeñas cuevas me meto y miro y digo: es tremendo estar en una loma, en una montaña, y mirar esas pequeñas cuevas. ¿Cómo sería esa cueva de Adulam? Una cueva donde él podía estar esperando a gritos una ayuda, o al mismo tiempo que los soldados enemigos vengan por esa entrada y lo masacren allí mismo, y nunca nadie se hubiera enterado dónde quedó el cuerpo de ese hombre. Pero la Biblia dice que cuando él más necesitaba ayuda, cuando él más consuelo necesitaba, cuando más apoyo necesitaba, los seres queridos se enteraron que él estaba por allí. Y dice la Biblia que llegaron sus seres queridos a él. ¿Y sabe cómo venían? Uno pensaría que venían para ayudarlo, pero venían era para pedirle ayuda. Uno pensaría que venían para decirle: David, estamos contigo, no te preocupes, te persigue el ejército. Somos una multitud, porque era una cantidad impresionante, pero ellos venían afligidos, necesitados, endeudados, y no venían para ayudar a David, venían para ponerle más cargas a David. David en ese momento tuvo que decidir, y lo que él decidió, gracias a Dios, fue levantarse, secarse sus lágrimas y ayudar a los demás. Y estos, a los que él ayudó, se convirtieron finalmente en los valientes de David. Segunda de Samuel 23, 8 al 39, hay un listado impresionante. Todo un montón de timoratos, cobardes, pusilánimes, asustados, venían. Pero cuando uno esperaría que le digan: David, venimos a ayudarte, y así está el problema de muchos hoy. Mucha gente hoy está esperando siempre que alguien le esté sobando la cabecita, que alguien siempre le esté sobando la chaquetita, que alguien siempre le esté diciendo: pobrecito usted, ánimo, siga adelante, venga por favor, que lo llamen, que lo busque, que le rueguen todo el tiempo. Pero debemos aprender como David. Aun cuando él estaba sufriendo, aun cuando él estaba solo, vinieron montonera de gente, no para ayudarlo, sino para pedirle ayuda. Pero David no estuvo diciendo: ustedes solo vienen cuando necesitan. Él dijo: bueno, voy a ayudarlo, y van a dejar de ser unos cobardes, y se volvieron los valientes de David. Llegó el tiempo de que los líderes, los bautizados, los pastores, sabemos que nuestra vida no es fácil, pero Jesús no prometió que sería fácil. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Muchas veces nos pasa lo mismo a los pastores. Llegamos cargados, afligidos, buscando ayuda, y Dios dice: es que no te traje para que te ayude, te traje para que tú hagas algo. Te traje para que tú ayudes. Yo soy tu ayuda. Muchas veces voy en búsqueda de un consejo, y casi nunca he terminado pidiendo el consejo, porque siempre he terminado siendo la persona a la que le terminan contando cosas peores que las que yo estoy viviendo. Así que, si yo fuera David, cuando fue corregido por Natán, el profeta de Dios, hubiese podido optar, y tenía el poder humano para hacerlo, humanamente hablando,
Él podía, cuando Natán el profeta le dice, ese pecador eres tú, él pudo optar por ser un hipócrita y negarlo todo y mandar a matar al vidente para ocultar su pecado. Pero no fue así con David. Él decidió humillarse. Él decidió reconocer, saber que estaba al descubierto y pedir perdón con un arrepentimiento, un cambio genuino. El Salmo 51 del 1 al 4 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Contra ti solo he pecado. Y alguien en esta noche necesita reconocer, en lugar de estar echándole la culpa a otros de su pecado, aprenda a ser responsable de sus propias faltas. En lugar de estar pensando que otro es el que lo hizo, el otro le empujó, no, fue usted y fui yo quien tonta y locamente caímos, fallamos, pecamos, pero todavía hay tiempo, todavía hay oportunidad. Si está respirando, hay oportunidad en esta noche. Dile a Dios: yo quiero seguir ese ejemplo. Pero que no nos pase lo de David, que no tengamos que esperar a que Dios mande un vidente para que saque a luz todo, sino que con la palabra que Dios nos está hablando, usted tenga que decir humildemente: yo vengo a ti. Número 11, si yo fuera David, luego de que Saúl murió, cuando vino a él una malecita diciendo que había matado a Saúl, como queriendo decir: maté al que te quería matar, David, cobré venganza, ya no tienes por qué preocuparte, tu enemigo está muerto. David hubiese podido alegrarse, festejar, diciendo: mataron a mi enemigo, bien hecho. Pero fue al contrario. David se entristeció al punto que acabó con la vida de la malecita. Segundo de Samuel 1 al 15. Y número 12, si yo fuera David, luego de que llegó a ser rey, él hubiese podido, y esto es lo más importante, y aquí terminamos hoy, amada iglesia. Lo más importante del reino de David, a diferencia del rey Saúl, es que el rey Saúl tuvo la osadía de gobernar por varios años sin el arca del pacto, sin el arca de Jehová, sin el arca de la alianza o del testimonio que tipifica la presencia y la gloria de Dios con el pueblo. Ese hombre gobernó arrogantemente sin arca. Ese hombre gobernó sin presencia. ¿Y sabe qué es lo peor que le puede pasar a un hijo de Dios? Hacer cualquier cosa, pero hacerla sin la presencia de Dios. Usted puede predicar, usted puede orar, usted puede hacer lo que quiera, pero si no lo hace con la presencia de Dios, eso no tendrá sentido ni efecto alguno. David, cuando llegó a ser rey, pudo haber escogido entre ser un hombre independiente de la presencia de Dios, no traer el arca del pacto a la capital del reino y vivir en la tradición del rey Saúl, quien gobernó con corona pero sin presencia, quien gobernó sin arca, sin presencia de Dios. Pero no fue así con David. Aunque Saúl durante todo su reinado nunca trajo el arca, la presencia de Dios a su reino, y vaya que fueron varios años, David, cuando lo traía, decidió quitarse su ropa de rey, decidió danzar, decidió adorar a Dios, aunque fuese criticado, con tal de reconocer al único que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Segunda de Samuel 6, 17 y 21 al 22 describe que hasta lo criticaron, lo menospreció su propia esposa Mical, pero él con todo y eso dijo: no importa, yo he decidido seguir al rey, yo he decidido aún hacerme más vil por su causa. Yo quiero terminar orando por alguien esta noche que quiera venir a este altar y que le quiera decir al Señor: Señor, yo decido por agradarte a ti. Yo decido, Señor, dejar atrás esta vida en la que te he ofendido, en la que te he fallado. Y dígale: Señor, yo decido humildemente. Me siento como David al descubierto, porque realmente Él ama en la verdad, es en lo íntimo. Realmente delante de Él estamos al descubierto, amados. Nada hay oculto delante de sus ojos. Lo que tú piensas, Él lo ve, lo oye, lo sabe. Lo que tú haces, aun cuando se haya hecho en lo oculto, Él lo ha visto. Pero Deuteronomio 30, 19 dice:
A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. ¿Por qué a los cielos? Porque en el tercer cielo, en el último cielo, está el juez de los jueces, el Rey. Pero también hay ángeles y hay seres celestiales. Y también allá se hacen juicios espirituales. Y a la tierra, en la tierra hay testigos humanos. Pero dice, llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, decide pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Veo aquí hermanos y hermanas de rodillas, amigos, niños de rodillas ante el Señor. Levante su voz ahí a solas con Él. Él está oyendo a cada uno por separado. Él está oyendo su ruego, sus lágrimas, su súplica esta noche. ¿Qué tal si tocamos el corazón de Dios esta noche con nuestra vida y le decimos: Señor, yo me siento como David, yo te he fallado tantas veces, me siento muchas veces en una encrucijada, me siento en una bifurcación donde no sé hacia qué lado tomar una dirección, pero en esta noche, Señor, yo te pido, ayúdame a escoger la bendición y no la maldición. Ayúdame a seguir adelante en la vida y no en la muerte. Ayúdame, Señor, a decidirme por lo santo y no por lo profano. Ayúdame, Señor, a decidirme seguir adelante y no retroceder. Ayúdame a decidirme vivir santamente y no impíamente. Dígale: Señor, ayúdame a decidirme dejar atrás el pecado y aferrarme a tu poderosa mano. Dígale: Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Hoy clamo por este grupo de hombres y mujeres que están en este lugar y en cualquier lugar donde se encuentre. Si yo fuera David, hubiera podido decidir lo peor para mi vida, pero hoy eres tú y soy yo. Pudimos haber escogido lo peor, pero Él ya nos escogió a nosotros. Ahora nos corresponde a nosotros escogerle a Él, seguirle a Él, amarle a Él, vivir para Él. Hermano, no retrocedas. Hermano, no renuncies. Hermana, no te apartes. Hermano, no dejes atrás al Señor. Y si te has ido, decídete volver al camino. Decídete reconciliarte con Él. Pero en esta noche yo siento que aquí está Dios para perdonar. Alguien que lo adore por unos segundos allí en su lugar. Levante sus manos, levante su voz. Aplauda su gloria, aplauda su nombre, aplauda su presencia y dígale: Señor, gracias porque tú estás conmigo.